¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio conectarme una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a Dios por esta oportunidad hermosa, por esta misericordia que tiene para conmigo. Oro para que sea de bendición, de inspiración, de motivación para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal, que juntos encontremos cada una de las enseñanzas que Dios ha preparado para nosotros en este día, y no solamente las encontremos, sino que las entendamos, las internalicemos y las pongamos en práctica para honra y gloria de nuestro Dios. Estamos en la quinta lección de este primer trimestre del año 2025. La ira del amor divino ha sido la temática de la semana, y la sección de este día lleva como título Indignación Justa. Saben que hay muchas formas inapropiadas de la ira. Y yo creo que uno de los graves problemas para comprender esta cualidad, si pudiéramos decirle así, del amor de Dios o del carácter de Dios, es precisamente que identificamos la ira enseguida con el concepto que nosotros manejamos. Nosotros manejamos la ira como un descontrol, una furia que ocasiona muchas veces daño, que hiere, que maltrata, y sobre todas las cosas es una reacción egoísta de nosotros. Voy a explicarlo, voy a tratar de ilustrarlo para comprender entonces cómo es la ira inapropiada de nosotros. Por ejemplo, hemos oído historias terribles, terroríficas, de un hombre que consigue a su esposa con otro y entonces mata a la mujer, mata al amante y él también se mata. Y entendemos que el hombre tomó una ira, pero sabes, ese concepto de ira es una ira egoísta. Él no está preocupado tanto por su esposa, sino por su ego. Él no está preocupado tanto porque la esposa le pueda ir mal en esa relación ilícita que ha tomado, sino porque su ego ha sido maltratado, el orgullo ha sido ofendido, y entonces ese sentimiento lo lleva a una ira descontrolada que no sabe ni entiende lo que va a hacer. Pero nosotros vamos a conseguir en la Biblia, en el carácter de Dios, una justa indignación. Como la hemos definido, como lo hemos dicho en los temas anteriores, es la respuesta de amor automática de Dios en repulsión al daño que nos hace a nosotros. Mira que es muy diferente a la ilustración que coloqué anteriormente. No es el orgullo de Dios el que está herido. No es el Dios el que se siente ofendido, el que siente que ha sido pisoteado. No, su ira, su justa indignación surge como resultado del amor que Él me tiene y que sabe que cuando voy al pecado me voy a hacer daño, que sabe que cuando voy al pecado me voy a sufrir, y Él no quiere que yo sufra, Él no quiere que yo esté mal, Él no quiere que yo enfrente la muerte eterna. Y entonces, como reacción natural, en contraparte a su carácter, Él siente ira por el pecado. Y hay una anécdota interesante que aparece en la sección de hoy que es un pálido reflejo de esto. La anécdota de la madre. Dice que hay una madre paseando a su bebé, a su niña pequeña en el parque, y de repente ella ve un hombre que va a causarle daño a la niña. ¿Cómo reacciona la madre? Con una ira. Y esa ira es justificada porque es una ira en respuesta al amor que ella siente por la niña. Mira que no es un acto egoísta.
No es para defenderse ella, no es para quedar bien ella, no es para que nadie hable mal de ella, es simplemente una reacción por el amor que ella siente a su niña, viendo que otro la va a hacer sufrir. Y como dije, es un pálido reflejo entonces de lo que Dios siente cuando nos ve a nosotros bajo el poder del pecado. Cuando ve la injusticia que nos hace daño, que nos arrincona, que nos hace sufrir, que nos hace llorar, que nos lleva a la muerte. Y nosotros vamos a encontrar en la sección de hoy 3 historias donde se manifiesta la ira de Jesús para entonces comprenderla en su justa dimensión, como lo estamos explicando en esta introducción. Porque algunos piensan que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios terrible, mientras que el Dios del Nuevo es un Dios amoroso todo. Vamos a encontrar ira a Jesús, pero una ira justificada, santa, una justa indignación, como lo hemos estado explicando. La primera historia tiene que ver con el templo. Mira, Dios había mandado a edificar el templo con la intención de que el ser humano comprendiera en las figuras, en las diferentes ceremonias que ahí se realizaban, el plan de salvación. La intención de Cristo era que cuando Él viniera a la tierra, entonces la gente relacionara cada una de sus ceremonias con su persona y comprendieran sin temor a equivocarse que el que estaba allí era el Mesías. Sin embargo, los líderes religiosos habían pervertido todo aquello. Habían convertido la adoración en el templo en un negocio, donde se explotaba a las viudas, se explotaba a los niños, se explotaba a los pobres y se explotaba a todos al fin y al cabo, porque ellos no aceptaban sino la moneda que se usaba allí, no aceptaban sino la oveja que se vendía allí, no aceptaban sino la leña que se vendía allí. Así que todo el ritual que alguien iba a hacer tenía que pasar por las alcabalas, tenía que pasar por esos piajes que el liderazgo religioso de entonces iba a cobrar. Y cuando Jesús ve aquello, siente una indignación, ve que es una respuesta a su amor por el ser humano. Él vio las injusticias que se hacían para los pobres, para las viudas, para aquellos que no podían entonces participar del ritual y se sentían excluidos de Dios porque según lo que entendían, si no hacían lo que el sacerdote decía, estaban perdidos. Y eso hizo que muchos no conocieran al Mesías. Y dice la Biblia que Jesús volcó todas aquellas mesas, sacó todo aquello animalejo que estaba allí, corrió a los ladrones religiosos y dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. No hay una ira egoísta. No es una reacción visceral, es una respuesta de amor por el cuidado de sus criaturas. Otro ejemplo lo vamos a encontrar cuando los niños, ustedes recuerdan que le traían los niños para que Jesús los bendijera, pero los discípulos, creyendo que estaban haciendo un bien, pues empezaban a quitar a los muchachitos, alejando a las madres. Y dice Marcos que el Señor sintió molestia, pero repito, la molestia fue una reacción a esa injusticia que los discípulos estaban cometiendo. Deja a los niños venir a mí. Y el último ejemplo lo da Marcos también en el capítulo 3, cuando sanó en sábado. La gente los dirigentes religiosos estaban a la expectativa para ver si Jesús iba a hacer el milagro en sábado para condenarle. Y él les preguntó: ¿es lícito hacer el bien el sábado? Y los miró con enojo, dice Marcos.
pero no un enojo condenatorio. No el enojo que usted, no la cara de enojo que usted coloca, que yo pongo cuando algo no nos gusta, sino simplemente una reacción de dolor al ver las injusticias, al ver esos corazones tan duros que no se preocupaban por el ser humano, que no se preocupaban por el prójimo, que lo que querían, lo que les interesaba era simplemente las formas y no las personas. Así que ahí tenemos 3 ejemplos de una indignación justa de Jesús. Esa indignación no excluía a aquellos que estaban actuando mal de la salvación. Si ellos se arrepentían, iban a ser recibidos. Y Dios estaba actuando en los corazones de esos injustos para salvarlos. ¿Entendemos lo que es la indignación de Dios? Podemos comprender juntos este concepto. Siempre actúa por amor. Siempre actúa para nuestro bien. ¿Y qué les parece si agradecemos a Dios por eso? Gracias, Padre, gracias por tu amor maravilloso para con nosotros. Tu justa indignación surge, Señor, porque nos amas, porque no nos quieres ver sufrir y porque te contradice el hecho de que nosotros hagamos sufrir a otros. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana. Dios mediante.